y por tanto es incuestionable. Pero fijaros que es muy curioso que el gobierno americano mantiene a los mismos que hasta hace poco decían que eran miembros de clanes del narco, ¿no? El clan de los soles, ¿no? Y le está manteniendo exactamente a los mismos, rigiendo el país, ¿no? Nosotros entonces entendemos que la desesperación del pueblo venezolano debe ser máxima, ¿no? Debe ser máxima, porque en cierto modo esto lo que hace es darle carta de naturaleza o legitimidad, ni más ni menos que por la superpotencia que rige el mundo en el día de hoy, que es Estados Unidos, a toda esta, en palabras del propio este mismo secretario de Estado americano hace apenas una semana, organización delictiva y criminal. Por tanto, nosotros consideramos que lo que ha hecho Estados Unidos es de nuevo la política internacional totalmente desnortada, totalmente fallida del gobierno Trump, es decir, y ya no solo en Ucrania, sino que, como vemos, también en Iberoamérica, pero el problema es todavía mayor, ¿no? Y perdonar que me extienda, ¿no? Y luego ya tendremos tiempo de debatirlo, ¿no? Pero el problema es todavía mayor, porque fijaros que el secretario de Estado, Marco Rubio, el otro día hizo unas declaraciones que en todos los gobiernos de América causó una auténtica conmoción, ¿no? Es que fijaros que ni más ni menos que se arrogó la potestad para intervenir en lo que él denominó todo el hemisferio occidental, ¿no? El hemisferio occidental, desde la perspectiva americana, es desde Alaska a Punta Arenas, en Chile, o desde Alaska a Ushuaia, en Argentina. O sea, vosotros fijaros que eso implica una doctrina, de nuevo, plenamente imperialista, rescatar la doctrina Monroe, que, como sabemos, supuso la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas para España en 1898, y este es el escenario, es desenterrar una política totalmente anacrónica y fallida, ¿no? Pero yo entiendo que eso, y ahora lo debatiremos, forma parte de esta política totalmente, como digo, irreal y desnortada del gobierno Trump, ¿no? Yo siempre distingo Estados Unidos, la nación americana, la nación de Estados Unidos y el gobierno Trump. En este caso apunto, por supuesto, a la desdicha que tiene la política internacional, por así decirlo, a nivel global con este gobierno Trump. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Antes de darle la palabra a Noé, le doy la bienvenida a Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos. No, bueno, bien. Nada. Malos entendidos que tiene haber cambiado de plataforma. Él estaba a la hora. Nada, muy buenas, Juan Carlos. Noé, tu turno. Sí, bueno, de entrada, y como siempre decimos, aquí ya lo hemos avisado, de hecho en tu canal, hace unos meses ya avisamos que los venezolanos por favor guardaran agua, medicinas, comida, porque cuando cayera el régimen se iban a venir los momentos más difíciles, porque los colectivos, que son precisamente estas guerrillas de las que hablaba nuestro compañero, es cuando se iban a poner más agresivas y cuando la represión de estos colectivos iba a ser mayor. Reiteramos las recomendaciones a todos los venezolanos que por favor no salgan a menos que sea indispensable. En caso de salir, que no lo hagan solos y que tengan mucho cuidado con los teléfonos móviles o con expresar lo que piensan o lo que creen de todo lo que está pasando, porque hay que tener, sobre todo, hay que intentar salvaguardar la vida de los que todavía pueden gozar, digamos, de un paso libre por Venezuela, porque libres realmente no son. Siguiendo con esto, Estados Unidos está jugando al despiste. Un día dice otra cosa, luego otra, un día parece que quiere una cosa, otro día parece que quiere otra. Entonces tenemos informaciones muy confusas, porque por un lado dicen no, María Corina no, que no tienen el apoyo, y por otro lado dicen sí, María Corina es en quien confiamos, no en Edmundo. Luego retuitean tweets en los que dicen que es Edmundo el legítimo presidente. Están jugando muy al despiste, pero esto obviamente ha de pasar sin duda alguna por, primero, la liberación y la amnistía a todos los presos políticos, el esclarecimiento de qué es lo que haya pasado
Y yo en su momento ya lo dije, pero lo que estoy viendo es que va a pasar algo muy parecido que en España. En la transición vamos a tener que ver cómo se va a amnistiar también a agentes del régimen, a agentes que a lo mejor han participado de las torturas o han participado de las capturas o han participado del régimen represivo de algún modo, aunque no sean ellos de forma directa. Porque al final, como decía Marco Rubio, a nivel civil la gente tiene que reconstruir las relaciones entre vecinos y hermanos venezolanos que son. Y esto es algo que vamos a tener que aceptar, y mucha gente a veces verá pues a aquel que le delató o aquel que le negó X cosa. Esto lo vamos a tener que ver, van a tener que aprender a convivir con ello. Una pregunta, Noé, sí, antes de que sigas. ¿Pero tendrán que ver al que torturó de forma impune? Esta es la cuestión en la que estamos. O sea, esto yo creo que no debía ser. Yo creo que aquí tendrían que hacer juicios como los que ocurrieron en Nuremberg, cogiendo ese mismo espíritu, y tendrían que pues llevar principalmente a las 4 cabezas, aunque yo creo que de esas 4 cabezas los hermanos Rodríguez buscarán algún tipo de retiro, porque son los que desde el minuto 1 siempre han querido negociar, y aunque ahora Delcy diga que no, en realidad parece que se está plegando un poco a los intereses de Estados Unidos. Vamos a ver cómo evoluciona todo, ya digo, están jugando un poco al despiste, pero sí, o sea, va a haber una parte de la población que ha servido al régimen, que va a ser amnistiada por un tema de reconciliación civil, por favorecer una transición pacífica, que yo creo que es en lo que están. Y Marco Rubio, hay que recordar que siempre lo ha dicho, que primero agotaría absolutamente todas las líneas para una salida pacífica, una transición pacífica, antes de hacer nada. A Maduro se le dieron muchísimas opciones y al final acabaron interviniendo militarmente. Con Delcy Rodríguez yo creo que están haciendo la misma estrategia. Pensar que con Maduro le dieron muchísimas oportunidades durante meses, durante más de un año. ¿Esto puede alargarse? Sí. Yo creo que la intención final es que caigan aquellos que no se quieren plegar a la transición, soltar a los presos políticos, sin duda alguna esto tiene que ocurrir, soltarlos y amnistiarlos. Luego me imagino que harán, aunque yo no estoy de acuerdo porque ya hay un presidente electo que es Edmundo González, pero imagino que harán unas elecciones completamente supervisadas por Estados Unidos, en las que esperemos que quien vaya a ganar sea María Corina Machado, quede ella como presidenta y luego pues tengan una ayuda militar de Estados Unidos para estabilizar el país en cuanto a la problemática que tienen con los colectivos. Estuvo Dayana aquí ayer, mi compañera, y bueno, ella es venezolana y conoce un montón, de hecho nos dio una lección sobre el petróleo y sobre todo esto brutal. Y os estuvo explicando, ¿no?, que hay muchas zonas que son muy complicadas de que militarmente se pueda llegar a ellas o se puedan poner bajo control. Entonces, Venezuela no se va a estabilizar de un día para otro. Venezuela va a tardar algunos años en estabilizarse, va a ser un proceso largo. El proceso de queda del régimen yo creo que será antes de fin de año, porque realmente Delcy tampoco tiene mucho más tiempo, tiene como mucho 180 días, que estos son unos meses, no es más. Y yo creo que cuando se acabe ese periodo será cuando hagan las elecciones en las que cedan el poder. Recordemos que María Corina Machado afirmó que tenía al 80% de los altos cargos militares a su favor. A medida que el tiempo pase, a medida que vean más claro que Estados Unidos no va a permitir que el régimen siga, yo creo que habrá más que se quieran unir a esta, porque este 80% va a ser amnistiado. Se han unido a María Corina porque saben que van a ser amnistiados de sus crímenes, porque los habrán cometido seguramente. Claro, lo que pasa es que sí, entiendo la reflexión, pero hay que diferenciar entre un oficial, ¿de acuerdo?,
Que esto es siempre la polémica que hay con la llamada obediencia debida y hasta qué grado militar se considera. Pero sí, entiendo lo que quieres decir. Entonces, bueno, yo creo que a pesar de que no nos guste, porque no nos gusta el rumbo que se está tomando, lo ideal hubiese sido que cuando Edmundo ganó, la ONU hubiese designado, como hacen otros conflictos, a un país que lidere esto, pero mandar allí a los cascos azules, estabilizar la ONU misma a Edmundo como presidente y ayudarle luego a estabilizar el país con los colectivos. Eso hubiese sido lo ideal, pero la ONU no lo hizo. Nadie lo hizo. Edmundo y María Corina buscaron aliados donde los había. Es lo que hay. Ya no podemos dar marcha atrás. ¿Qué podemos hacer ahora como países? Pues en lugar de estar tirando más, y perdón por la palabra, más mierda, más piedras contra todo esto, lo que podemos hacer es forzar a que la transición se haga con Edmundo y no con Delcy. Podemos forzar a que se respete la voluntad de los venezolanos que ya la expresaron en unas elecciones y que tantísimo les costó conseguir las actas para demostrar cuál había sido su voluntad. Podemos hacer presión en eso, podemos unirnos y hacer presión para eso. También podemos unirnos y supervisar qué va a hacer Estados Unidos realmente con ese dinero de la venta del petróleo venezolano. ¿Cómo lo va a gestionar? Porque yo entiendo que Estados Unidos se quiera llevar su trozo de pastel. Porque ha puesto militares, ha puesto dinero, ha hecho una investigación y se va a llevar un trozo del pastel más grande que el resto, se lo va a llevar. ¿Qué podemos hacer el resto, ya que estamos en esta situación? Sentarnos con Estados Unidos y supervisar, vigilar qué es lo que está haciendo y ponerles los límites claros. Pero esto no pasa con insultar y con denostar el hecho de que hayan extraído a un delincuente que estaba ocupando la presidencia de un país cuando él no fue el presidente electo. Esto no pasa por criticar esa opción, esto pasa por decir, vale, lo has hecho, cuando nosotros no hicimos nada, muchas gracias, pero ahora nos vamos a implicar y ahora queremos saber exactamente qué es lo que vas a hacer con Venezuela, con los venezolanos y con su dinero. Bien. Hasta aquí de momento, ¿no? Sí. ¿Es así? Vale, gracias. Pues Juan Carlos. Soy bastante escéptico a la hora de visualizar cómo estamos y dónde estamos, porque Estados Unidos parece que no es Estados Unidos, por lo menos es Trumplandia, en donde en 1994 a Aristide, para el tema de Haití, pues intentaron llevarlo de vuelta. Pero evidentemente todo el mundo sabrá que Bill Clinton y Donald Trump se parecen como Vigo a Kuala Lumpur. Las dos son ciudades, pero aparte de que vive gente en ellas, pues son cosas distintas. Pues Donald Trump, Jaime Bailey hoy ha dicho algo bastante claro acerca de la situación del señor Grenell, acerca de cómo le malmetió, acerca del premio Nobel, acerca de las reuniones, acerca de los listados de presos políticos, lo cual evidentemente puede significar algo simbólico, sí, pero evidentemente representa quién es Donald Trump y que la concentración de poder en unas solas personas, pues en cierto momento igual puede ser beatífico, pero por muy beatífico que sea, la anulación de las estructuras institucionales de poder en Estados Unidos con contrapesos, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, ahora supuestamente guerra, pero hasta que no lo pase el Congreso sigue siendo Departamento de Defensa, es decir, el Pentágono, todos los elementos de la Casa Blanca, a pesar de que sean designados por el presidente, pero que en teoría en otras épocas han podido hacer algo distinto, han podido balancearse, a pesar de que no sean cargos electos sino designados. Cierto es el tema de Ucrania, en 2014, el tema de Crimea, cosa que a la gente en general le pareció, me da igual, queda mejor el tema del Mundial de Brasil que el tema de Ucrania. En ese momento,
unos hombrecillos verdes tomaron Crimea, pero en 2015, en una reunión pública en Moscú, salió Putin y sus cuates diciendo: ¡jaja, qué alegría, qué risas! ¡Mira la que le metimos a los occidentales! Por si quedaba dudas, fuimos nosotros. Lo dijo públicamente. Fueron los rusos y además les condecoró públicamente en una ceremonia, es decir, solamente un año después dijeron: sí, esto lo hicimos nosotros, con una operación ahí como si fueran ninjas. Ya, bien, fantástico. Está lo del petrolero, por ejemplo, que tiene alguna afectación a la relación Rusia-Estados Unidos, pero también puede tenerla respecto del petróleo en Venezuela. A la pregunta respecto del título del programa, ¿tiene Trump un programa? ¿Tiene un plan? La respuesta es no. No tiene ninguno. Y eso es lo más divertido, porque Trump es el que manda. Luego tiene a designados y hay uno, que es Marco Rubio, que sí parece tener un programa. Sí parece tener un plan. Pero el problema con Marco Rubio es que su plan tiene 3 partes. La parte número 1 es la estabilización y que lo haga del sí. Ya, fantástico. Bien. Es como si en todo el periodo de la transición española, vale, la transición que la haga Carlos Arias Navarro. Y luego, ya con suerte, que venga otro. No, es que eso no se puede aceptar. La parte número 2, el tema del petróleo. Vamos a coger el dinero, precisamente por el tema del petrolero que puede ser, que dicen que ese dinero va a ir a una cuenta en Estados Unidos para luego tratar de hacer infraestructuras en Venezuela. Vale, fantástico. Y punto número 3, una transición. Vale. Pues yo no me lo voy a creer si antes de que termine esta semana no salen los presos políticos. Porque Fonseca podrá decir algo el año pasado, pero Yago, que fue bastante más etéreo, dijo: igual hay una especie de guerra de guerrillas en todo el 2026. Imagínate qué cara te queda si te dicen: cierto es que la cagó porque, claro, el día 3 pasó algo distinto. Pero si te dicen: no, es que vamos a pasar 2026 en una lucha intestina sorda de golpeos en la selva, golpeos allí, en el que te tienes que acostumbrar, ya, bien, pues va a ser que no, porque entonces el venezolano medio, pues le sale más a renta salir en tromba hacia Colombia que quedarse a esperar 3 años a hacer una transición en su país. Es que estas cosas pareciera que hay que decirlas. A mí, que me digan: no, el artículo 234, el 233 y la Constitución, que si hay que neutralizar a Padrino, a Diosdado. ¿Qué estamos? ¿En la época de Miguel Strogoff, que había que hacer estas cosas por correo y que había que esperar 3 meses para que fuera, para que volviera? Estamos en un mundo en el que tenemos que hacer las cosas más rapidito. Por eso, ciertamente... ¿el qué? Enseñaba el móvil. ¿El móvil? Por lo del correo. Sí. Pues eso, en este mundo hay que hacer las cosas más rápido. No se puede esperar tanto para llevar la libertad al pueblo venezolano porque lo necesita para allá. Y pareciera que hay que recordar que se está muriendo de hambre. Y el hambre no puede esperar meses y meses a que en la Casa Blanca se empiecen a pegar el Marco Rubio con el Pete Hegseth, que ese tampoco tiene un plan, pero tiene unas tablas de ejercicio. Bueno, cada cual tiene lo que considera oportuno y bueno. Si esperamos a que oficialmente Estados Unidos tenga un plan, pues yo creo que en Zimbabue serán campeones del mundo. Y me da igual el deporte. Bien, pongo la noticia, gracias Juan Carlos, pongo la noticia de uno de los cargueros tanqueros que hoy ha incautado Estados Unidos. Esto, como sé que lo lleva muy por la mano Juan Carlos, me lo va a poder confirmar. Hoy Estados Unidos ha incautado más de uno, ¿verdad? 2. Uno de ellos con bandera de un país curioso, ¿verdad? Sí, uno de ellos que se puso a pintar la bandera rusa por el casco. Bueno, me parece que siempre quedan
piratas en alta mar. Bien. La valoración que podríamos hacer, y así le paso ahora la palabra a Jaime, es, vamos a ver, lo que sí es un hecho incontrovertible es que ahora mismo el petróleo de Venezuela ya no lo administra el resto. Eso es lo que ha dejado meridianamente claro Marco Rubio, que lo que se venda se va a vender a través de Estados Unidos. De hecho, hay una nota de prensa de PDVSA diciéndolo, que la voy a enseñar. Entonces, la cuestión, por ejemplo, Jaime, y lo podemos llevar si quieres también a España, ¿no? Es un hecho que, por ejemplo, el tren de Aragua se había infiltrado en España y hubo arrestos recientes, de hecho, en territorio español. La pregunta que yo haría es, desde el punto de vista ¿cómo se podría actuar ahora mismo desde la comunidad internacional, ¿no? Sabiendo que hay un derecho internacional y unas cuestiones, ¿no? Pues mira, Xavier, la reflexión que compartimos con vosotros es que, desgraciadamente, asistimos al fin de la política internacional. Estamos en una nueva etapa. Estamos en la etapa de las potencias, ¿no? De un imperialismo renacido en manos de ególatras, ¿no? En manos de ególatras. Fijaos qué curioso, porque claro, la política americana hay que seguirla tanto en el ámbito interior como exterior, ¿no? Pero fijaos qué curioso que ha causado también conmoción y revuelo internamente en Estados Unidos que esta semana anterior Trump amnistió a uno de los líderes del asalto al Congreso americano, ¿no? Es decir, que fijaros el contexto en el que estamos, ¿no? Y al final hay que hacer una reflexión y es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Al final, lo que estamos viendo es claramente un reparto de áreas de influencia o de áreas de poder. Queda claro que hay un acuerdo entre el gobierno Trump y Putin, clarísimamente. Es decir, que nosotros ayer hacíamos también un programa de análisis en concreto de varios aspectos de la crisis en Venezuela, pero claro, en concreto el asalto al Palacio Presidencial, ¿no? La toma de Maduro, ¿no? Y veamos cómo la Guardia Pretoriana castrista no tuvo hilo de comunicación, no estuvo informada. Lo cual es muy sorprendente, porque estamos hablando de que Cuba tiene 20.000 soldados en Venezuela, que por cierto no se han ido y que por cierto no van a hacer nada fácil la transición. Esta transición que Noemí nos presentaba un poco edulcorada, permíteme, Noemí, ¿no? Edulcorada, ¿no? No lo van a poner nada fácil. Pero es que a estos 30 guardias pretorianos castristas los fulminaron los Delta Force. ¿Por qué? Porque no tenían hilo de comunicación con La Habana. Y La Habana no tenía hilo de comunicación con Moscú, ¿no? Entonces, aquí hay un reparto. Esto, al final, la operación tiene su calado, tiene su importancia y Venezuela jugó un papel muy importante, ¿no? Pero yo creo que tenemos que alejar la lupa para ver qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Trump está fuera de control. Ellos han llegado al acuerdo, no escrito, entiendo, o que algún día salga algún documento de reparto del mundo, ¿no? Es decir, que bueno, el hemisferio occidental es para la doctrina Monroe. Fijaros que incluso el hemisferio occidental incluye Groenlandia. Y además, incluso si el hemisferio, curiosamente, hasta entra en esa porción de tarta del mundo, ¿no? O sea, Groenlandia, que es territorio soberano de Dinamarca y, por tanto, de la Unión Europea. Y aquí ya viene la respuesta, perdona que me haya extendido, Xavier, a tu pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Criticar. Sí, podemos criticar a Trump, pero yo creo que ya tenemos que pasar a la acción. Es decir, la democracia occidental, la democracia liberal, tiene que pasar a la acción. Es decir, aquí estamos ya enfrente de un tirano y de un ególatra, sin ninguna duda. Además, fuera de control. Fuera de control. Fíjate que Marco Rubio, que yo siempre tuve como un perfil moderado, yo creo que se le fue, porque a los políticos al final, cuando la prensa les pregunta, y en Estados Unidos les preguntan periodistas, no como aquí a nuestro presidente de gobierno, se le fue y dijo lo de que ellos quieren controlar el hemisferio occidental. Pero es que el secretario de Energía el secretario de Defensa, ha ido mucho más allá. Es que ha anunciado que van a poner otro gobierno títere en Nicaragua, en Colombia, de momento.
y que Cuba también caerá. Es decir, o sea, vosotros imaginaros en cada uno de estos países plenamente naciones soberanas el panorama que se les presenta, ¿no? Y a Europa en concreto con lo de Groenlandia. Esa crisis la tenemos encima de la mesa, cuidado. Y esa es más trascendental que la crisis de Venezuela. Aunque la crisis de Venezuela tiene una deriva política que luego se mete un poco, os compartiré mi reflexión, en este caso personal, no del partido, pero el que tenemos que hacer ahora es defender la democracia liberal en Estados Unidos y en Europa Occidental. Europa Occidental tiene de alguna forma, y se permitís, tiene que dar un puñetazo a la mesa y enfrentarse a este tirano, a este ególatra, pero con todas las consecuencias. Es decir, yo creo que Europa, y ahí sí que tengo que aplaudir la intervención del gobierno de España en la firma de ese acuerdo con las principales potencias de Europa, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Polonia, principales potencias de Europa, tanto a nivel económico como a nivel de recursos militares, de que hay que frenar a este señor. Hay que frenar a este señor. Y desde luego hay que apoyar absolutamente a la oposición democrática en Estados Unidos. Ya hay que hablar en esos términos. Es decir, hay un tirano al mando en Estados Unidos. Hay un tirano en la Casa Blanca. Y, por tanto, corresponde a las fuerzas políticas, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, impeler todas sus fuerzas para sacar a este señor del gobierno. En Estados Unidos ya hay una corriente muy importante en el ámbito republicano e incluso en el ámbito MAGA. Cuidado a esto, porque el ámbito MAGA se siente engañado. Porque a MAGA le dijeron America First. Es que a MAGA le dijeron América primero. Y este señor se va a la aventura imperialista a Sudamérica, como en el siglo XIX. Y ya hay voces que están pidiendo claramente el impeachment de este señor. Y con cargos. Fijaros, ya no solo la retirada como presidente del gobierno, sino ya se están planteando incluso cargos judiciales. Por tanto, la democracia liberal está en peligro, sin ninguna duda, pero ya no por sus acosadores de siempre, Rusia, Irán, etcétera, 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 sino que tenemos el enemigo dentro. Y esa es una reflexión, y eso hay que decirlo, y decirlo ya en voz alta todos los que somos demócratas. Bien, Jaime, gracias. Le paso el turno entonces ahora a Noemí. Sí, muchas gracias. Bueno, yo no sé si podemos llamar a Trump tirano todavía, porque hasta ahora lo que ha demostrado es que él ya cedió el poder una vez y no puede volver a presentarse a la reelección en Estados Unidos. Así que creo que a la hora de llamar tiranos a gente que ha sido electa democráticamente en otros países, debemos ir con cuidado. Igual que Petro fue elegido democráticamente, igual que Sheinbaum fue elegida democráticamente, igual que Pedro Sánchez no es un tirano, Trump no es un tirano. Puede gustarnos más o menos, en este caso menos, pero tampoco creo que nos tengamos ahora que abrazar a un partido de otro país que está en la oposición, con el que honestamente creo que tampoco nos hubiese ido de forma mucho mejor ni mucho más diferente. Quiero decir, ¿qué es lo que hizo Biden? ¿Qué es lo que hizo? No hizo nada. Y todo lo que hizo, muy dudoso y cosas que deberíamos de ver muchas veces con pinzas y saber bien por qué se hicieron. Pero no estamos hablando de política en Estados Unidos. Y cada uno entiendo que apoyará a quien quiera apoyar, pero hay que entender que dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos hay corrientes que son más cercanas a Maduro de lo que a los principios liberales de nuestras democracias. Entonces yo creo que hay que pisar con pies de plomo. Obviamente, sí es cierto, tenemos un reto con Groenlandia, pero es lo que dije antes, en lo que llevamos diciendo mucho tiempo. La política del buenismo bien ha fracasado. Nos ha hecho débiles. ¿Cuál es vuestra posición política sobre Groenlandia, Noemí? Sobre las amenazas de ocupación militar por parte de Estados Unidos de un territorio de una nación soberana de Europa. No, obviamente estamos en contra de que ningún país invada a otro. También es cierto que estamos a favor de la autodeterminación de los territorios. ¿También de Cataluña? Siempre que se haga de forma libre y ordenada. ¿También de Cataluña? Si se hace de forma libre y ordenada. Es decir, no como se hizo en su momento durante el proceso,
ni todo esto. No, o sea, somos liberales, no somos ni de derechas ni de izquierdas, estamos en contra de los autoritarismos. Y yo creo que vale, entonces lo que estamos diciendo es, a ver si te he entendido bien, que si hay un referéndum de Groenlandia, que te recuerdo que los ciudadanos de Groenlandia son ciudadanos daneses y por tanto ciudadanos de la Unión Europea, y por tanto algo tendrá que decir, por supuesto, Dinamarca y algo tendrá que decir la Unión Europea, si ese referéndum se llevara a cabo y la población y el Parlamento danés lo aceptara y ese referéndum se llevara a cabo, primero, paso número 1, el Parlamento danés lo aceptara, claro, es que y hubiera ese referéndum y decidieran permanecer en Dinamarca y por tanto en la Unión Europea, ¿cuál sería vuestra posición al respecto? Apoyarles. Si quieren permanecer si entre Estados Dinamarca y la Unidos, Unión Europea y Dinamarca... y si Estados Unidos ocupa militarmente Groenlandia, ¿cuál es vuestra posición al respecto? Lo condenaremos, obviamente, estaremos en contra. Eso es lo que quería escuchar. Se puede estar a favor de que se deponga Maduro y estar en contra de que Estados Unidos invada Groenlandia. ¿Y qué opinas de las amenazas de Trump a Groenlandia? A ver, va un poco en la misma línea. Quiero decir, ¿las condenas? Obviamente. Vale. Condeno cualquier amenaza de un país a otro. Y sí, y obviamente condeno las amenazas de Trump a Groenlandia y las amenazas de Trump a Colombia y las amenazas de Trump a México. O sea, sin duda alguna son países... Entonces, recopilando, ¿condenas el gobierno Trump? No el gobierno per se, yo condeno algunas decisiones. Es su política. Sí, pero yo no tengo ahora mismo absolutamente el 100% de la información sobre el gobierno de Trump, porque no veníamos a hablar de esto. Entonces yo no sé si a lo mejor hay algo que no sea condenable, básicamente, pero... En cualquier caso, lo que os voy a pedir es, no es lo que te quede por comentar, oye, que tampoco quiero que te dejes nada de tu intervención en el tintero, y así luego le paso la palabra a Juan Carlos y a Jesús. Sí, bueno, Groenlandia creo que ya lo hemos cerrado, y bueno, volviendo al tema de Venezuela, que yo creo que es el tema al que hemos venido a hablar, y no sé si Jaime quiere preguntarme por alguna cosa más de lo que él haya intervenido. Bueno. No, adelante. Vale, pues volviendo a Venezuela, obviamente no es lo que nosotros soñábamos o lo que nosotros desearíamos para Venezuela, que esté Delcy y que siga Delcy y que se sigan las negociaciones con Delcy, pero todo lo que vaya en camino de que al final Venezuela sea una nación libre, con una democracia liberal, al final estará bien. Que a lo mejor el proceso no nos gusta y que lo vamos a criticar, ya he dicho sí, lo vamos a criticar, pero como he dicho antes, la política del buenismo, bien tanto de España como de la Unión Europea, nos ha puesto en una situación muy débil. Yo creo que es hora de replantearnos nuestra estrategia militar, nuestra política de defensa y nuestras relaciones internacionales también. Y es hora de hacerlo de forma seria, y yo creo que es hora de que España empiece a invertir en el ejército, en la defensa. Bien, entonces, bueno, gracias Noé. Juan Carlos. Sí, efectivamente, cuando salen temas y estos pueden afectar a otros continentes, puede ser complicado. Cierto es que, por ejemplo, por historia, podríamos hablar de la presencia de neerlandeses, de portugueses y de españoles en Taiwán, y el hecho de que Taiwán perteneció a China técnicamente solo 3 años, de 1945 a 1948. Por tanto, sí, defiendo, aunque no lo hayan explicitado, la autodeterminación del pueblo de Taiwán y su independencia. Lo mismo que recordamos el hecho de que en 1985 Groenlandia se desligó de la Unión Europea. Por lo que, evidentemente, ellos fueron responsables de su propia separación del corpus internacional llamado Unión Europea. En 40 años no han querido volver. Y eso significa también el hecho de que tengan solamente 2 minas abiertas. 2.
que aquí la gente se flipa mucho, pero hay perspectiva, pero eso no significa que vaya a ser posible el que esto sea funcional. Por ejemplo, en los años 70 se empezó a hacer una prospección de petróleo en la península ibérica por la crisis del petróleo, y creo que hay un pozo de petróleo que da para un mechero Bunsen o dos en Burgos, que funcionó más o menos, con lo cual eso significa que hay que seguir prospeccionando, sí, claro, pero que luego los efectos prácticos pueden ser otros. Así que sí, Dinamarca es parte de la Unión Europea, pero Groenlandia no. Y hay un país al que el tema de Groenlandia le afecta bastante, que es Canadá, con el que va a hablar bastante, y que yo, bajo mi punto de vista, integraría en las estructuras europeas. Pero es que, más allá de Groenlandia, tenemos un problema con esa doctrina Down Row, que sería precisamente los países y territorios que están de norte a sur, desde Saint-Pierre y Miquelon, pasando por todas las del Caribe, hasta, por ejemplo, Aruba y Curazao, que son parte del Reino de Países Bajos. Con lo cual, una disposición de que Europa salga completamente del territorio americano es contrario a la integridad territorial de la Unión Europea y un ataque a todos y cada uno de los Estados miembros que componemos la Unión Europea. Razón por la cual tendríamos que tener, más allá de una disposición respecto de lo que Trump diga o haga, una realidad aquí de un pacto primero en España, en Francia, en cada país de la Unión Europea para un proyecto de seguridad y defensa que trascienda cualquier gobernabilidad. Solo así podrán dejar de tomarnos como floreros en las relaciones internacionales. Porque si no, seguiremos sin pintar en el momento en el que cojan a Maduro en un país que no era soberano, que no era independiente, en el que otros países robaban, en el que se torturaba, lo mismo que sucede en otro país que no es soberano llamado Nicaragua, en otro país que no es soberano como es Cuba, en donde también hay países extranjeros que tienen zonas de ocupación, en donde se roba, en donde hay tiranos y donde no se puede uno presentar en la oposición a este régimen como ha pasado en el caso de Venezuela. ¿Cuál es el presente y el futuro? Si lo dejamos al albur de lo que Trump quiere hacer, pues evidentemente la cosa no va a salir bien. Porque seguramente, como vosotros, representantes de todos partidos políticos, deberíais de tener en cuenta, por mucho que haya gente que se diga demócrata por vivir en un país democrático, pues igual hay gente que no es demócrata, aunque viva en un país democrático, porque no tiene formación ni creencias, ni piensa que lo que mejor le gustaría es vivir en algo como Corea del Norte o como Belarus, con el Lukashenko de turno, y por tanto eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo que podemos mirar a Venezuela y decir, qué mal viven en una dictadura, ya, pero también hay demócratas dentro. Con lo cual, la duda y la diferencia estaría en, vale, un liberal puede vivir perfectamente en un país democrático junto a un comunista, pero en un país comunista el liberal está en el gulag. Así que, ciertamente, los matices está lo interesante de poder ir al filo. Y la gente no tiene paciencia, y no debe tener paciencia. Cuando uno puede preguntar a la hora de visualizar cómo tenemos la situación en Venezuela, pues evidentemente tempus fugit. Lo que no se haga ahora, lo que no se haga inmediatamente, pues luego va a ser complicado. Y voy a poner un ejemplo. Hay un país que no tiene constitución escrita. No me estoy refiriendo a Inglaterra, me estoy refiriendo a Israel. Israel no tiene una constitución escrita. Y no se hizo porque, claro, en medio de una guerra, porque luego te vas encadenando una cosa detrás de otra, y ahora ponte a hacer una constitución. En este caso, sea Israel o sea cualquier país. Ya es prácticamente impracticable, ya no lo puedes hacer. Con lo cual, hay que aprovechar el momento. La ventana es corta. Por más que alguno hable de ventana de Overton, la muevo, la voy llevando para aquí. No. La ventana es muy corta y hay que aprovechar el momento, porque si no, luego el padrino acaba encadenándose, el Diosdado acaba haciendo no sé qué,
o acaban dando un golpe los unos con los otros, el asunto retrocede y acabas, y no es baladí el tema de Zimbabue. ¿Cuánto costó quitar al Mugabe? ¿Cuánto? Pues no, aquí hay que tratar de superarlo, y pronto. Bien, pues ahora, aparte de darle la bienvenida a Jesús de la Cruz, historiador y geógrafo, muy buenas. Como siempre, muy encantado de tenerte aquí. Lo que pasa es que te me haces esquivo, ¿eh? Me gusta hacerme desear. Pero bueno, la cuestión pues nada, es que, hazme tu análisis, anda. mira, yo he entrado aquí en el momento que estaba aquí el pequeño pique, pero de buen rollo entre la compañera Noé y el compañero Jaime, que la verdad es que Siempre. han enfrentado ideas muy interesantes, pero hay que también tener en cuenta una cosa. Uno puede estar a favor de la política de intervención, entre comillas, de Marco Rubio en Iberoamérica, acabando con las tiranías, igual que, por ejemplo, China acabó con la tiranía camboyana del Pol Pot, por cierto, que invadió Camboya para derrocar a ese dictador que había matado un 30% de la población camboyana. El chavismo justamente ha hecho un genocidio contra la oposición tremendo también, pero bueno, estamos viendo, y también podemos estar en contra de la política exterior de Vance, porque esto ya no es Trump. Esto es una política exterior de dos administraciones paralelas que están gobernando en una sola. Tenemos al vicepresidente Vance, que es anti-europeo absoluto, que tiene un complejo de inferioridad con Europa brutal. Y tenemos a Marco Rubio, que es un intervencionista norteamericano neoconservador de la vieja escuela, de la escuela de George W. Bush y de los padres y el del padre Bush, que justamente está haciendo lo que siempre se ha dicho en Norteamérica, que es la idea de vamos a intervenir en América, vamos a quitar todas estas dictaduras y vamos a intentar hacer avanzar a América. De hecho, con Panamá, con el dictador Caraladrillo, con Noriega, me gusta llamarlo Caraladrillo porque el Call of Duty sale la broma muy bien y me encanta siempre soltarla así. El Caraladrillo salía con un machete diciendo, vení americano, como Maduro salió bailando y diciendo, vaya a venir por mí, sí, claro, os entrego Venezuela, pues vinieron a por ti, hijo, y demás, pero todos sabemos que realmente están cogidos por una traición de tu propio gobierno y demás, de él sí, y algunos amigos más que están por ahí. Pero bueno, sobre el tema de Groenlandia y la política de Vance, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que Groenlandia no está en la Unión Europea porque los propios ciudadanos de Groenlandia, los inuit, decidieron por mayoría aplastante en 1985 en un referéndum salirse de la Unión Europea. De hecho, hubo otro referéndum en 2008 que abogaron por el autogobierno con creo que un 85% el sí, y con las vías hacia la independencia. Es decir, la gente de Groenlandia no desea formar parte ni de Dinamarca, ni justamente de Estados Unidos. Quieren decidir su propio destino. Y me diréis, joder, en el mundo este que está tan chungo, que estamos viendo políticas, que estamos viendo depredadores continentales como Estados Unidos o Rusia o China, ¿por qué Groenlandia se quiere salir? Porque quiere, a fin y al cabo, seguir ese ejemplo de Singapur y demás, que puede funcionar básicamente de una defensa puercopín, es decir, que el que vaya a invadir tu país, el coste sea más alto que todas las cosas. Y es una solución para Groenlandia. De todas maneras, Groenlandia al día de hoy es una gigantesca base norteamericana, la antigua base Tulex, y al día de hoy América ya la tiene geoestratégicamente, no la necesita territorialmente, pero Trump ha querido, como Putin ha invadido la parte oriental de Ucrania y Crimea, pues coño, yo me quiero parecer a Putin. Lo que no sabe, que es un imbécil en este sentido, porque es la política de Vance, porque aquí hay una carrera presidencial entre Marco Rubio y el vicepresidente, porque de eso se trata. Las dos vertientes. Si Marco Rubio triunfa en Latinoamérica, por lo mejor está más cerca de la presidencia y volvemos a un partido republicano medianamente normal. Si no sale victorioso Marco Rubio, pues pasamos a un partido republicano absolutamente manga, que por cierto, la disidencia manga esa que está contra las intervenciones, chicos, es la disidencia justamente que aboga básicamente por pelotear a Putin y al régimen comunista chino como si fueran los dioses y demás. De hecho, el gran presentador de la Fox News, que fue despedido de la Fox News por ser prorruso, pues es esa disidencia. Sinceramente, no nos interesa esa disidencia a Europa. De hecho, estoy de acuerdo que necesitamos un liderazgo en la Unión Europea fuerte. Y cuando digo fuerte, un Thomas Jefferson
que extienda los conceptos de imperio de la libertad y una expansión territorial contundente y demás. Miren, ¿cómo podemos cuadrar todo esto? Pues básicamente con lo que ha dicho Juan Carlos, un acuerdo entre los 27 países, cosa difícil, sobre defensa y seguridad. Esto sería lo ideal, que trasciendan los gobiernos, un nuevo siglo europeo, un acuerdo del siglo europeo, como dirían los norteamericanos, con la política norteamericana de George W. Bush, que le llaman el nuevo siglo americano. Pues se quedó en 10 años americano. Pero bueno, entonces tenemos esa opción, entonces tenemos esa carrera presidencial que afecta al mundo entero. Por un lado, al patio trasero de Estados Unidos, que es América, que por cierto, este mundo multipolar y tan bonito de áreas de influencias y demás, es el mundo que quería la izquierda. La izquierda estaba todo el día hablando, tenemos que ir hacia un mundo multipolar. Lo que no entendieron es que ese mundo multipolar son áreas de influencia de las grandes potencias, es decir, es una vuelta al siglo XIX. El multilateralismo, aunque mucha gente lo critica como diciendo que la ONU no sirve y demás, era algo más eficaz y en ese sentido evitaba ciertos conflictos y demás. No olvidemos que ese multilateralismo en 1991 permitió que la Unión Soviética y los Estados Unidos decidieran una intervención en Irak por un cambio de frontera cuando invadieron Cuba y demás. Yo creo que eso sería volver a ese mundo ideal de organizaciones internacionales y búsqueda de las soluciones en la mesa de negociación, no en el campo de batalla. Pero bueno, eso desgraciadamente se desmoronó en 2014 cuando se permitió que Crimea pasase a manos de Rusia. Ahí todo nuestro nuevo orden mundial, que proponía George W. Bush, el padre, Bush padre, se vino abajo. En fin, en este caso que tenemos que trabajar por que la Unión Europea sea fuerte, consolidada y que hacer posible no nos tomen por el pito del señor ni en un lado ni en otro, pero para eso tenemos que ponernos todos de acuerdo. Y sobre el tema de Venezuela, bienvenida a cualquier intervención siempre y cuando tenga como prioridad primero la liberación de los presos políticos, cosa que no se ha hablado, aunque hay cada vez rumores más grandes que desde Washington están... Quiero que me hables de eso, por favor, Jesús, que tú me pasaste antes algo. Por favor, háblame de eso. Sí, hay rumores cada vez más grandes de que la Asamblea Nacional, que controla una parte importante del chavismo o el madurismo, donde también está algún que otro antiguo político opositor que después la han llamado... ¿Qué? Capriles. Hasta el mismo. Pues se está hablando de crear una ley de amnistía para todos los presos políticos, una ley de amnistía. Por cierto, me trae muchos recuerdos a una ley de amnistía que pasó en España en la transición, que eliminaron los delitos y permitieron la libertad de todos los presos políticos durante el franquismo. Entonces existe este rumor cada vez más grande y demás. Ojalá que ese rumor sea grave y demás, pero no olvidemos que este rumor posiblemente ha sido influenciado por las críticas de venezolanos, de miembros del Partido Demócrata, de miembros del Partido Republicano y de europeos contra que Trump esté hablando antes de petróleo que de los presos políticos. Y ojo, que a nivel de petróleo yo lo llego a entender, no porque Estados Unidos necesite el petróleo. De hecho, al día de hoy Estados Unidos tiene la capacidad de autoconsumo bestial, por cierto, por una técnica que la izquierda ecologista, la izquierda podemista, el Partido Socialista y el Partido Popular lo ha permitido, y también vos, porque por mucho que digan vos que no, el llamado fracking, es decir, la extracción de petróleo por métodos hidráulicos, está prohibida en Europa y en España. Y ese método ha permitido que Estados Unidos sea autosuficiente energéticamente de petróleo y no necesita el petróleo de nadie realmente. Pero quieren el petróleo venezolano y de la Guyana porque le permitiría controlar el 50% de las reservas petroleras del planeta. ¿Y esto qué le permitiría hacer? Bajar y subir los precios a interés. ¿Y esto a quién jodería mucho? A Rusia, a la economía de Rusia, básicamente. Porque si bajo el precio del petróleo a $50, la economía rusa termina de colapsar. Y también, bueno, en fin, estamos viendo muchos cambios, el mundo está cada vez más violento, este mundo unipolar que se ha creado, que son áreas de influencia, como bien ha dicho el amigo Jaime, pero tenemos que comprender que necesitamos un verdadero liderazgo europeo y sobre todo que España asuma su papel como antigua potencia administradora en América Latina, y algún día en el Sáhara también podríamos asumir ese papel, pero bueno, en fin, eso hemos olvidado. ¡Uy! He desaparecido.
no has desaparecido por intención, sino porque habías terminado, Jesús. Ya, yo he terminado. De hecho, vale, no te preocupes, que es un momento. No, es para compartir, y así doy otro turno, esta noticia del medio venezolano La Patilla, que es sobre la primera entrevista en español que ha dado María Corina Machado desde la captura de Maduro. ¿Por qué le doy tanta importancia? Bueno, en primer lugar, porque Maduro, entre otras muchas tonterías, el sábado dijo que María Corina Machado no era popular. Claro, yo creo que ahora mismo es la persona más popular de Venezuela. Entonces, ¿qué dice? Este proceso es irreversible, Venezuela va a ser libre, pero luego dice otra cuestión muy importante, que es la siguiente. La prioridad inmediata, presos políticos y libertades. Uno de los ejes centrales de la conversación fue la exigencia de liberación inmediata de todos los presos políticos. Para Machado, no existe transición viable si persiste la represión. Y abro entrecomillado. No puede haber una transición con presos políticos. Es lo primero que tiene que pasar en las próximas horas. No estamos hablando de días. Habla de horas. Y se habla de una condición sine qua non. Vamos a ver, evidentemente la captura de Maduro la ha hecho quien la ha hecho, pero supongo que a esas alturas reconoceremos que María Corina Machado tiene algún tipo de ascendente moral, ¿no? Entonces, yo en esto voy a ser claro y así os doy otra ronda de opinión. Ahora mismo en Venezuela hay 806 presos políticos registrados según la ONG Foro Penal con fecha del 5 de enero. ¿De acuerdo? Empezaré por Jaime, obviamente, para respetar los turnos. Para creernos si lo de Venezuela va hacia un cambio, se tendría que poner como principal condición para empezar la liberación de esos presos políticos. Actualmente las distintas fuentes estiman que el contingente cubano en Venezuela puede ser aproximadamente entre 18 y 20.000 soldados, desplegados sobre el terreno en las principales ciudades y ejes nodales del país, ¿vale? Es decir, o sea, esos 20.000 soldados cubanos dirigidos y ordenados desde La Habana y no desde Caracas, y mucho menos desde la Casa Blanca en Washington, sumamos aproximadamente 30 o 40.000 paramilitares y reventos, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué transición estamos hablando? Es decir, o sea, yo entiendo que ahora mismo hay un pilotaje total y completo del refino y del bombeo de petróleo en las principales refinerías que están en los puertos. Eso es indiscutible. Hay un posicionamiento aeronaval americano y ya hemos visto que están capturando cualquier tipo de buque que trata de entrar o salir de Venezuela. Que, por cierto, y va a ser muy clarificador de esto, China no ha dado indicación a varios petroleros a que retornen a China y siguen camino actualmente por el Atlántico Sur, dirección a Venezuela. Llegarán a aguas territoriales de Venezuela y, por tanto, dentro del marco de control americano en las próximas días o horas, ¿no? Vamos a ver ahí qué pasa. Y esto es importante, porque si la flota americana no deja repostar a China, ahí que se va a evidenciar, ¿no? Y si me permitís alguna reflexión un poco ya más de ámbito internacional. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y es muy sencillo de entender. Es decir, Estados Unidos quiere cerrar los recursos petrolíferos a China procedentes de Venezuela y Oriente Medio. Ya está. Porque dentro del pacto entre Putin y Trump, del hemisferio occidental, entra el Pacífico y el gobierno americano quiere ir a China. No son las guerras púnicas. Y tenemos aquí a un historiador que lo sabe perfectamente. Es decir, hay una coincidencia global en el tiempo. Siempre que ha habido una coincidencia global en el tiempo de dos superpotencias, siempre ha habido un conflicto armado. Siempre. Es la historia de la humanidad, estoy hablando de Asiria 1200 a.C.
pasando a guerras púnicas Roma-Cartago, etcétera, etcétera. Imperio español, imperio inglés, posteriormente holandés y británico, francés e inglés. Hasta hoy. Esto es así. Y estos están, y por eso digo que es un gobierno peligrosísimo, están regidos por iluminados. Les comentaba Jesús, me parece, o no sé si era otro compañero, de dónde vienen este Benz y Marco Rubio en menor medida, pero también, ¿no? Dice, estos son los iluminados, o sea, supremacistas, una base política, una base social, un apoyo del electorado. Noemí, permítame que yo lo comente. Yo con Partido Liberal, Libertario, he tenido muchos debates con esto. Estos de demócratas liberales no tienen absolutamente nada, que estos son supremacistas, que tienen una base social. Claro, que no los reconocemos como libertarios. En ningún momento los hemos reconocido como libertarios, ni a Trump ni a ninguno. Vale, bueno. Estos tienen una base. No es libertario. Estos tienen una base supremacista total y completa. Entonces, me decías, Xavier, presos políticos, pues no lo sé, no sé qué responderte si tienen que sacar a esos 800 pobres desdichados de las cárceles o dejarlos ahí. Pero es que estamos hablando de una fuerza de combate desplegada sobre el territorio perfectamente armada de 20.000 señores a la orden de La Habana y por tanto de Moscú. Entonces, yo entiendo que han liquidado a la Guardia Pretoriana, a esos 30, 40 guardaespaldas, porque no tenían ni hilo con La Habana, porque en Moscú destrucción, Maduro tiene que caer. Pues lo han pactado con Trump. Pero de ahí, cuando veamos la evacuación, y no lo hemos visto, ahí hay 20.000 soldados sobre el terreno, cubanos, y 30 o 40.000 paramilitares. O sea, ¿pero de qué transición estamos hablando? O sea, yo muchas veces pienso, y esto es un comentario que hago, entendérmelo, ¿no? Pero da la sensación que el gobierno Trump vive en el mundo del cómic, el mundo de los superhéroes. Yo me acuerdo de los Avengers, ¿no? Con este Thanos, ¿no? O sea, es una locura. Es decir, ¿y Estados Unidos está dispuesto a hacer un despliegue militar equivalente o con capacidad de contrarrestar a la fuerza militar cubana que hay ahora mismo en Venezuela? Pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, lo dejo ahí, que siga el siguiente compañero a ver qué reflexión hace respecto de los presos políticos. No hay. Sí, bueno, de entrada, centrándome en los presos políticos, obviamente, sabiendo como sabemos las torturas a los que los someten diariamente, tienen que salir ya, cuanto antes. O sea, yo creo que tienen más oportunidades fuera que dentro, sin duda alguna. Simplemente por el hecho de que dentro tienen garantizadas una serie de torturas que ya hemos reproducido aquí en alguna ocasión, que no voy a reproducir, y que hasta los menores de edad, hasta los niños, los someten a estas torturas. Entonces yo creo que lo mejor es que estén fuera. Y deberían estar fuera, como digo, completamente amnistiados. Es la única forma de que realmente tengan una oportunidad y que se nos demuestre que realmente esto se está haciendo para que haya una transición hacia una democracia real. El segundo punto, la entrevista que ha dicho María Corina, hasta ahora María Corina siempre ha estado muy segura de que esto va a acabar en una democracia. Ella es una de las personas, quiero recordar, que ha estado negociando y planificando la transición hacia la democracia. Entonces, vamos a confiar un poco en ella, porque si lo dice es porque obviamente sabe más que nosotros, sin duda alguna. Claro, como he dicho antes, no es la situación ideal, no es la situación que a nosotros nos gustaría, pero es la situación que tenemos. Y como dije antes, lo que tenemos que hacer ahora, por parte de España, de Europa, del resto de países hispanoamericanos, es, ya que no estuvimos antes, estar ahora. Y decirle, como bien dije al principio, decirle al señor Trump y decirle a Estados Unidos, oigan, nosotros queremos supervisar esto para que realmente esto vaya hacia una transición. El tema de los mercenarios cubanos... mercenarios no, tropas cubanas, bueno, es distinto. Tropas cubanas. ¿Hasta qué punto le sale rentable a Cuba tenerlos ahí? Si, por ejemplo, caen las cabezas de Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y en un supuesto caso de que los hermanos Rodríguez quisieran pactar. ¿Hasta qué punto les compensaría a Cuba mantenerlos allí? Creo que también hay que ver un poco todas las partes, ¿no? Que
Yo entiendo que estamos ante una situación muy complicada a nivel internacional, a nivel mundial, la geopolítica y todo esto, pero si nos centramos en Venezuela, hay que ver también hasta qué punto le compensa a cada uno intervenir. Y ya que ahora tenemos esta situación, no podemos dar marcha atrás, la situación no se puede cambiar. Vamos a hacer las cosas bien a partir de ahora y vamos a hacerlas ya, porque como decía Juan Carlos, el tiempo pasa. Y cuanto más tiempo pasa, más oportunidades perdemos. Tenemos que cogerlos y decir, no, señores, nosotros queremos participar de esto, queremos supervisarlo, queremos asegurarnos de que los venezolanos, primero, obtengan un beneficio justo de sus recursos para poder tener esa transición y segundo, que tengan esa transición hacia una democracia y que se haga antes de este año. Y como digo antes, tenemos a la ONU, si Estados Unidos no quiere poner militares, la ONU ahora es el momento de que diga, hola, estoy aquí, que hasta ahora ha estado desaparecida, y diga, voy a mandar allí los cascos azules para ayudarle al gobierno legítimo de Venezuela, que es el de Edmundo, con María Corina, porque él ha dicho que quiere que sea su vicepresidenta, para estabilizar el país. Pero claro, es que para eso los demás nos tenemos que poner las pilas, porque si los demás no nos ponemos las pilas, pues Estados Unidos va a hacer lo que quiera, igual que lo va a hacer China, igual que lo va a hacer Rusia, igual que lo van a hacer todo el mundo. Bien, pues vamos a darle la palabra a Juan Carlos. Aviso que durante un par de minutos no se me va a ver, pero voy a estar en el backstage, así que Juan Carlos. Bien, mientras no haya que llamar a las fuerzas del orden para que te liberen, pues bien. Digamos el tema de Cuba. Se ha comentado a ver qué hizo bien Joe Biden. Yo creo que hizo alguna cosa bien. Por ejemplo, el tema de las manufacturas. Porque se puede decir que Trump es un mentiroso en muchas razones, en muchas formas. Es alguien que no se puede confiar. Por ejemplo, cuando dice, yo he sido el mejor presidente en contra de China. China me tiene miedo. No, el mejor presidente para China es Donald Trump. Y luego cuando llegó Biden con el tema de las manufacturas, luego hubo un repunte porque la gente entenderá que ninguna de esas empresas que él dijo voy a volver a traer las empresas al Roosevelt en la zona de Michigan, en Flint, en la zona de Pennsylvania, en Ohio, van a volver las empresas que se fueron a no sé dónde. No ha venido ninguna. Y en el caso de Cuba, hubo un momento en el que los cubanos dijeron, ahí va, que puede caer el régimen de Venezuela. Fue casualmente en el periodo de Joe Biden. Y llegaron a esos acuerdos de una cierta situación de aproximación con Estados Unidos para tratar de suplir en Estados Unidos la supervivencia. Es decir, a pesar de que sean los demócratas, o igual a consecuencia de que sean los demócratas y por lo tanto no era ahí con el mazo que pudiera ser Marco Rubio respecto del régimen, pues veían la posibilidad de tratar de garantizar su propia existencia. No olvidemos el hecho de la cleptocracia con Gaesa, el 40%, que incluso la fiscalía del régimen no es capaz de llegar a controlar, lo cual ciertamente es alucinante, las cosas que llegan a pasar en Cuba, pero ciertamente en el caso de Venezuela ha habido un poco como... y seguro que después Jesús lo puede corroborar. ¿Cómo se terminó con Daesh en Irak con plata? Con sobornos. Se compró a los líderes tribales. ¿Con cuánta plata se podría sobornar a toda esta gente que se ha quedado sin los dineros del narcotráfico? Sin los dineros estos irregulares del cártel de los 4 soles que ahora dicen en Estados Unidos. No, si eso no existe. Que no existe, si en los años 90 está funcionando y que se impulsó a la raíz de llegar este régimen chavista al poder. Pero ahora por interés político dice, no existe. Claro, me río de toda esta gente que he visto en redes sociales cuando decía, no, Estados Unidos no le puedes creer nada. Y ahora Estados Unidos dice, no, el cártel de los 4 soles no existe. Ah, ¿veis? Teníamos razón. Ahora sí creen a Estados Unidos. Es alucinante lo que uno puede llegar a ver.
En Venezuela, ciertamente he dicho, y esto alguien lo puede comentar, mi posición respecto de cuando iban tirando una lancha y luego han bombardeado en tierra. Y yo estaba bastante más inflexible que cualquiera, diciendo no. Yo, el 31 de diciembre es mi barrera para que cambie el régimen. Y a partir de ahí, pase lo que pase, yo no se lo agradeceré. Y como eso, no le he agradecido a Donald Trump lo que hizo el 3 de enero, porque estaba fuera de la barrera. Para mí, bien, pero ya está, suficiente. Para mí, si esta semana no salen los presos políticos, es mi barrera respecto de este tema. ¿Por qué? Porque son el símbolo e imagen respecto de lo que sufrieron en la Operación Tuntún, en el helicoide, en Tocorón, en Tucuyito. Es el símbolo del régimen anterior y es, como en muchos otros lugares. ¿Alguien se imagina que la transición en Rusia se hubiera hecho con gulags abiertos? No, ¿verdad? Ni siquiera el hecho de que existiera gulags abiertos a partir del 26 de diciembre del 91. Pues lógico. Y como eso podríamos poner miles de ejemplos a lo largo ancho de la historia y el espacio. Por tanto, este es un tema fundamental, un tema importante, un tema en donde, ciertamente, Delcy está a las órdenes. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Puede haber una ruptura interna? Sí. Pero voy a decir, hay gente con plata, hay gente que está cogiendo petroleros. Por tanto, ese que tiene petroleros, que tiene plata y que está en Washington DC, lo mismo que hizo con los líderes tribales en el caso de Irak para que no se fueran al Daesh, que ponga aquí la plata y que compre el alma de toda esta gente y que se entreguen. Y si eso significa que hay que entrar en una segunda vez y coger al padrino y a Diosdado y llevarlo a la misma celda que donde está Cilia, perdón, Delcy está a sus órdenes, mi comandante. Cilia y Nicolás, pues bueno, pues estarán más juntitos. Total, como ha dicho Jaime Bailey hoy, pues está en una celda en donde se puede correr el riesgo de bajar un poquito la temperatura. El acero, que duerme sobre el acero. Eso, y un colchoncito ¿de cuánto? ¿De 4 milímetros? ¿O de 4? Sí, creo que centímetros, creo que eran centímetros, pero vamos, muy finito. Le damos turno a Jesús, pero antes de nada quiero comentar algo porque creo que, y es el último minuto que me lo acaban de pasar. No es noticia oficial, pero lo considero muy fiable. Me viene de una fuente del exilio cubano, ¿de acuerdo? Y es la siguiente. Parece que ya esta madrugada empezaron a vaciar oficinas en el helicoide. Como mínimo es significativo y es algo anormal. ¿De acuerdo? De hecho, puedo decir que esta información viene de dirigentes de la PNB, de la Policía Nacional Bolivariana. Por lo tanto, algo se está moviendo dentro. Jesús, perdona que pase. Nada, para nada. Si son buenas noticias, las interrupciones siempre son bienvenidas. Y este es un caso. De hecho, podemos conectarlo con la posible ley de amnistía que se está intentando desarrollar, por lo menos el rumor y demás. Por lo tanto, yo creo que hay varias conexiones que estamos viendo. Y yo creo que esperemos que, como bien ha dicho Juan Carlos, para mí estas son las líneas rojas. Es básicamente la liberación de los presos políticos y una ley de amnistía de punto y final de la dictadura y demás. Que entonces ha hecho que esta ley de amnistía tampoco se tiene que intentar evitar que se aplique de manera contundente a todo el mundo, porque entonces habían ciertos delitos que se han cometido bestiales por parte del chavismo no se pueden condenar, y eso es por cierto, eso es uno de los grandes debates en España, porque la ley de amnistía en teoría española perdonó los delitos a todos lados y demás, y permitió básicamente que ciertas personas se fueran de rosito después de haber torturado durante la dictadura, independientemente de que fue bueno para España y demás, pero se quedaron esas pequeñas heridas ahí, y eso puede pasar en la Venezuela en un futuro. Pero en cualquier caso,
buenas noticias sobre el tema de los cubanos y demás, hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando se dice 20.000 cubanos, no se refiere a 20.000 soldados cubanos. Habrá unos 15.000, básicamente, de 15.000 o 14.500 que son gente de logística, de médicos, de varias cosas y demás. Técnicos, burócratas también. Y los que se dedican al tema de defensa y de servicios de seguridad pueden ser unos 5.000 y pico. Y unos 500 asesores militares y demás de entrenamiento para el ejército bolivariano venezolano. Por cierto, estos son fuentes de la oposición y demás. Estas son informaciones de la oposición que lo publican en los medios de la oposición, que más o menos esta es la cifra que se cree. No es exacta porque no hay cifras oficiales. Y hasta antes de ayer el propio Maduro negaba de que había cubanos en Venezuela, y el propio señor Monedero, que lo tenemos aquí en España, estaba diciendo que eso es una conspiración de la extrema derecha. ¿Qué va a haber cubanos si eso sería imperialismo? Para Monedero, básicamente. Pues la realidad es la que es y demás, pero tampoco tenemos que pensar sobredimensionar. De hecho, la revolución bolivariana de Venezuela y demás le hicieron los mandos militares, pero por encima de todo no es una revolución exclusivamente socialista, es una revolución nacionalista. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo fuera militar, independientemente que yo he apoyado a Hugo Chávez y a Maduro, a mí no me gusta que una potencia extranjera, llámese Estados Unidos o llámese Cuba, me esté mandando y dirigiéndome a mí. Entonces, los cubanos, esos 5.000 soldados cubanos aproximadamente, pueden tener un problema con el ejército venezolano si el ejército venezolano se pone muy cabrón y demás. Así que no olvidemos también eso. De todas maneras, aquí hay un tercer grupo que tampoco se habla y que es un misterio, que es el llamado Grupo Wagner ruso. En teoría tenía fuerzas en Venezuela y se vieron estas mismas fuerzas durante la represión durante el año 2024 y 2023. Lo que no sabemos si ese grupo o esos mercenarios siguen estando en Venezuela o acabaron abandonando porque, a fin de al cabo, la maquinaria de reventar carne que tiene Rusia en Ucrania exigía más sangre. Y esa sangre podía venir de esos mercenarios que estaban destinados en Venezuela. No lo sabemos, y esto es otra duda existencial que también para el proceso de transición, o el proceso como queramos llamarlo, tiene que ser importante. De todas maneras, volvemos a lo mismo de siempre. A mí me genera cierta tensión la política norteamericana en un aspecto clave y demás, la actual política norteamericana. ¿Por qué? Porque independientemente que estoy de acuerdo en derrocar regímenes autoritarios, que yo creo que toda esa idea del imperio de la libertad de Thomas Jefferson la podemos querer los que somos demócratas, pero también comprendemos de que el propio Trump habló de que iban a gobernar directamente Venezuela y demás. Y eso me retrotrae a los mandatos que justamente en el siglo XIX mandaban sobre las colonias. A mí, yo no creo que Venezuela sea una colonia de los Estados Unidos, creo que sea soberana y hacer posible que su propio pueblo pueda decidir sin ningún temor y demás, y pueden avanzar hacia una democracia y puedan desarrollarse económicamente sin influencia de régimen castrista, sin influencia de los Estados Unidos, y hacer posiblemente gran motor de Iberoamérica, no Latinoamérica, Iberoamérica. Por lo tanto, yo creo que es bastante interesante, pero bueno, ya veremos cómo se desarrollan las cosas, porque es cierto que la política americana en ese aspecto está ahí, aún se está definiendo y demás. De todas maneras, no olvidemos que esto es una administración. El día de mañana, la administración Trump o la administración Vance o la administración Marco Rubio puede que no exista, y existe una administración de la otra parte, y la otra parte puede haber desde un Alexandra Ocasio, que sinceramente sería como Trump, si me permitís la expresión, y perdón si va a sonar un poco machista, sería Trump con tetas, perdón, disculpadme. Acabo de imitar, por cierto, a Juego de Tronos a la Targaryen, que básicamente la conquistadora con tetas, pero bueno, volvemos a lo de eso. Entonces, que Alejandra Ocasio sería como si Trump y Hugo Chávez se acostaran y tuvieran una hija, básicamente, y sinceramente tampoco queremos eso. O podemos tener la opción del alcalde
de apellido impronunciable, que nunca me acuerdo el nombre, Peter, que sería una buena opción y demás, que básicamente aboga justamente por una visión de Estados Unidos positiva, abogando por el multilateralismo y sobre la colaboración con Europa. Es otra opción que puede existir. Dices Pero bueno, Pete Buttigieg. sí, es que tiene el apellido muy difícil de pronunciar, lo siento, y antes de equivocarme prefiero no pronunciarlo. Bien. Y esa es una opción que a mí me encantaría y demás, y aparte que es un personaje bastante interesante, oficial de inteligencia de la Armada de Estados Unidos, un tío que se ha curtido en la política municipal norteamericana y sobre todo una persona que entiende que es LGTBI y que entiende mucho el concepto de esa nueva sociedad, que todo nadie es excluido, que por cierto Trump no entiende. De hecho, la política de Trump en el ejército con la comunidad LGTBI es asquerosa. Algo que yo no llego a entender, porque un soldado puede, da igual el sexo que tenga, da igual la condición sexual que tenga, puede ser tan buen soldado como cualquier otro y demás. Pero bueno, esa es la visión también trumpista y demás de ese lucha contra la cultura woke, que realmente básicamente es otra cultura woke enfocada de crear una serie de paradigmas asquerosos de que todo tiene que ser colectivamente igual y eso es homogéneo, cuando realmente la democracia y la libertad individual humana es diversa. Ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí nos parecemos, ni tenemos los mismos gustos, pero gracias a eso, a esa diversidad, podemos tener gigantescas, muchas opiniones y muchos enfrentamientos de ideas que generan nuevas ideas. Sin esa visión individualista no tendríamos, por ejemplo, la Gioconda en París, o no tendríamos la cúpula de San Pedro y las cositas tan bonitas que hizo Miguel Ángel. Por cierto, estoy citando El manantial de Annie Ryan, que hay mucha gente que se lo tendría que leer. Entonces, en ese contexto también estamos a nivel cultural, entre el individualismo y un colectivismo autócrata, tanto de un lado de derecha como de un lado de izquierda, que es el wokeismo y el antiwokeismo, básicamente. En fin, es otra lucha cultural. Y me callo ya, que no paro de hablar y parezco bien. Yo, en verdad, de Venezuela. Parezco yo aquí Hugo Chávez, en versión no sabemos exactamente si liberal, o social liberal, o libertaria, o no sabemos. Pero bueno, bien. Os dejo hablar. Bien, no, mirad, lo que os voy a pedir a todos es que hagáis una intervención breve de cierre, y aquí sí que os pido brevedad, ¿de acuerdo? Sé que os sabéis autorregular, por lo tanto no creo que haya problema con los tiempos. Y bueno, empezamos pues por Jaime, Noé, Juan Carlos, Jesús. Jaime. Pues muchas gracias, Xavier, y al resto de los compañeros. Y bueno, y muy sintéticamente diré que hay una incertidumbre máxima en Venezuela. Es decir, que yo no creo que nadie en Venezuela esté más seguro hoy que hace unos días. La dictadura sigue. Es cada vez más preocupante la deriva en política internacional, que no solo del gobierno Trump. Es decir, yo creo que es un gobierno totalmente desquiciado en política internacional. Es un mandato de ególatras, donde impera la ley del más fuerte, y en eso se quiere equiparar a Putin, ¿no? Es decir, bueno, y yo, ¿por qué no? Esa es la reflexión de Trump, ¿no? Si soy más fuerte y tengo el poder militar y puedo aplastar allí donde quiera, ¿por qué no voy a tomar lo que quiera, no? Y da igual que sea el petróleo de Venezuela, o sea Groenlandia, o sea lo que se le antoje querer. Ante esto, ¿qué se puede hacer? Desde luego, apoyar a la oposición democrática en Estados Unidos, eso por supuesto. Y Europa debe decidirse a iniciar camino independientemente de Estados Unidos. Efectivamente, podrá haber una nueva legislatura, Trump probablemente pase la historia o no, ya veremos, si siguen sus vástagos, pero Europa debe ya iniciar su propio camino, debe dotarse de una política internacional propia y, por supuesto, dotarse de recursos defensivos para mantener la seguridad de sus ciudadanos. Bien, gracias, Jaime. Noé. Sí, muchas gracias. Bueno, yo reitero el apoyo al pueblo venezolano,
que ya tomó su decisión en unas elecciones y le costó muchísimo demostrar cuál fue su decisión, que fue que el presidente fuera Edmundo González Urrutia y no otro. Quiero también destacar el hecho de que hasta ahora no hemos hecho nada real que fuese efectivo para luchar contra la dictadura y que es el momento de ponernos a ello. España, bien sea con la Unión Europea o por separado, la idea sería que fuese con la Unión Europea, tiene, más allá de que hacer cartas que quedan muy bonitas, este tipo de actos que son, sí, quedará muy bien, pero tienes que hacer cosas reales, en la práctica. Y en la práctica es sentarse con Estados Unidos y decirle a Estados Unidos, oigan, no van a hacer lo que ustedes quieran, nosotros vamos aquí a velar también por el interés del pueblo venezolano, porque nosotros también tenemos un montón de venezolanos viviendo en nuestros países y que por lo tanto también debemos de velar por ellos. Y precisamente por eso tenemos que sentarnos con ellos y supervisar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a gestionar todo esto. Y sin duda alguna, seguir apoyando a Edmundo y seguir apoyando la liberación de los presos políticos y su amnistía de forma inmediata. Y como digo antes, opinar está muy bien, te quedas muy tranquilo dándote golpecitos en el pecho diciendo, yo le he dicho, pero no, las cosas hay que hacerlas, porque si no se hacen no tienen ningún valor. Juan Carlos, gracias, Noé. Gracias. Pues hay que saber elegir. Como dos puntualizaciones a Jesús. La primera creo que es necesaria. La auténtica Mona Lisa es la que está en el Prado, no en París. Y también alguna gente no sabe elegir bien porque en la sala de al lado de París, donde está la Mona Lisa, está la Virgen de las Rocas, igualmente de Leonardo, y la gente no visita eso, y que es un mejor cuadro que el de Leonardo que está ahí al lado, lo cual ciertamente es alucinante para las personas, humanos. Y ciertamente ha habido un batallón, una unidad militar, la unidad sagrada de Tebas, en donde eran todos hombres y todos estaban emparejaditos, porque tenían que estar emparejados para luchar, lo cual hace que blanco y en botella, leche, ¿no? Está claro ¿De los enamorados o de los amantes? Pues ahí está, tenían que estar enamorados de otro compañero varón. Y eran buenos luchadores, luchaban bastante bien, con lo cual se puede ser amante de un hombre y tener una condición militar honorable y saludable. Respecto de la situación, claro, toda esta gente que se pone muy campanuda con el derecho internacional, es que han violado la soberanía de Venezuela, todo esto es fantástico. Bien, Adolf Eichmann. Habría que devolverlo a Venezuela o a Argentina o a Alemania para que lo intentaran juzgar en Israel, que fue condenado en Jerusalén. ¿Fue una invasión de la Argentina de la época? ¿Hasta qué punto este tipo de asertos es algo que debemos de superar para que, en vez de estas cartas, porque esa carta que vimos de Colombia, México, España, podía encajar perfectamente el día después de la operación Causa Justa? La ponen exactamente la misma carta y vale. Pero hoy Panamá es una democracia. Es una democracia funcional que además tuvo la posibilidad de ampliar el canal por sus propios medios. No porque se lo dijera otro, no, porque ellos vieron una oportunidad de negocio y buscaron la forma de financiárselo. Por mucho que hubiera novelas desde aquella del sastre de Panamá y otras que vinieron después diciendo, no, es que van a tener que vender el canal a los chinos o van a tener que hacer esto o lo otro. No. La realidad ha demostrado que la democracia panameña ha sido funcional, pero era necesario el momento fundacional de la democracia, como era el hecho, que a ese que ha ganado las elecciones no le reconocéis. Pues George Bush papá entró y dijo, pues se juramenta. Cierto es que para eso tenían la zona del canal en donde podían hacerlo. Una zona que la dominaban ellos. Cierto es que no fue limpio, porque el chorrillo está ahí, como recordatorio de que a veces para
hacer una tortilla hay que romper huevos. Y esto es doloroso, cierto es. Pero más doloroso es el helicoide tocororito cuyito, y mantenerlo tal y como está era mucho más doloroso. Lo mismo que si alguien hubiera entrado a coger a Franco y a llevarlo a La Haya, seguramente esa persona, ese colectivo, ese país hoy sería recordado por todos los españoles. Y tendría una plaza en cada ciudad. ¿Eso significa que haya que ponerle una plaza en cada ciudad de Venezuela a Donald Trump? Bueno, eso que lo decidan allí. Eso sabrán. Sobre todo porque el trabajo no está hecho. El trabajo queda bastante. Y el orden de los factores es importante. Por eso decía, todos esos que hablan de derecho internacional y todo esto, si en vez de poner la presión ahí, pusieran la presión de no, el orden de los factores es presos políticos, el mundo, juramentación, entrar por el aeropuerto internacional de Maiquetía, no como maleta o fardo como tuvo que salir María Corina para el premio Nobel, no. Las cosas justas y en este orden. Pues si estuvieran detrás ahí Colombia, Brasil, México, España, junto a otros países y otras organizaciones internacionales, Trump sí estaría condicionado. Pero prefieren el kumbaya y todas estas cosas, mientras los venezolanos a pie se están jugando su futuro. Y como dijisteis, esto no va de Venezuela. Va de que el tren de Aragua no se aposente en España y es un problema de seguridad en España. Y como eso, muchas otras cosas. Porque hay mucha gente que está en España y se va a quedar en España. Y que tiene derecho a voto. Y luego cuando lleguen elecciones la gente va a recordar, tiene memoria. Así que algunos cuando lleguen los resultados a medianoche y digan, ahí va, ¿y por qué ha pasado esto? Pues que también piensen en qué lado de la historia estuvieron cuando pasó lo de Venezuela. Gracias, Juan Carlos. Y nada, Jesús tiene la intervención final. Sí, de hecho, pero es cierto, cuando dice Trump de que María Corina, por ejemplo, El Mundo no tienen apoyo popular y demás, cuando llegó a España durante la transición y que podrían tener un problema con el ejército venezolano y los grupos de poder venezolanos, no olvidemos que Tarradella, presidente de la Generalitat en el exilio y durante la República, llegó a Cataluña y eso no gustó al ejército heredero del franquismo, no le gustó, ni tampoco los grupos de poder del franquismo, al revés, pero lo aceptaron porque era más importante esa transición y demás. Por lo tanto, Trump ahí se equivoca y tendría que ver ese precedente de Tarradella llegando a Cataluña diciendo, ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí. Me encantaría ver al mundo diciendo, ciudadanos de Venezuela, ya estoy aquí. O a María Corina, que es su vicepresidenta. Pero bueno, en este contexto estamos viendo una transición y demás. Es cierto que todo, como bien ha dicho Juan Carlos, a veces hay que romper los huevos para hacer la tortilla, pero yo diría una frase más norteamericana todavía. El árbol de la libertad tiene que ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos y demás. Es un fertilizante natural. Lógicamente el árbol y la sangre es algo metafórico. Maduro era un tirano, un autócrata y demás que tendría que estar en prisión no solamente por los crímenes cometidos contra el pueblo norteamericano sobre el tema del tráfico de drogas y todas estas cosas, sino por crímenes contra el pueblo venezolano y realmente es el pueblo venezolano quien tendría que juzgar a ese criminal porque y posiblemente incluso por crímenes de lesa contra la humanidad, no solamente de Venezuela, sino también en La Haya. En fin, hay muchos sitios donde podríamos juzgar a Maduro y a toda la jerarquía. Pero es una posibilidad de que Venezuela le salga bien. Es otra posibilidad que al final Venezuela acabe un conflicto entre facciones chavistas y acabe todo como el Rosario de la Aurora. Pero de eso dependerá también la carrera de la presidencia norteamericana de los Estados Unidos y posiblemente dependerá también las relaciones entre Europa y los Estados Unidos, porque si a Marco Rubio le sale bien la jugada en América Latina, estaríamos volviendo a una visión de George Bush con intervenciones en su patio trasero, como Panamá, por ejemplo, y llevándose bien con Europa. Pero si le sale más a Marco Rubio su apuesta en Iberoamérica, estaremos viendo que la carrera de la presidencia puede ser Pence, y eso sería básicamente que nos tendríamos un rival, la ruptura posiblemente de la alianza
euroatlántica y tendríamos que cambiar posiblemente hasta la OTAN como una alianza europea, porque Bain sí iría por Groenlandia, Bain sí iría por Canarias, Bain sí iría por las Azores, porque odia a Europa y todo lo que representa Europa, porque considera que Europa estaba hecha para joder a América, como diría Trump. Por cierto, una falacia, porque Europa, la Unión Europea se construyó primero para evitar una futura guerra mundial entre Francia y Alemania y demás. Por eso se hicieron el acuerdo para control del acero y el carbón, pero también básicamente como un contrapeso a la Unión Soviética y demás, y para evitar que el avance soviético en Europa a través de una Unión Europea que facilitaba el bienestar europeo. Pero bueno, esto también se ha olvidado, pero en América y en parte de Europa. En cualquier caso, lo que pase en los próximos años en la política exterior norteamericana también va a definir la política euroatlántica, y esperemos que un personaje como Vance no llegue a la presidencia, aunque eso también dependerá del pueblo norteamericano, si son capaces de volverse a dejar seducir por otro populista. En fin, dejo ya de hablar y muchísimas gracias por la invitación, y la verdad es que ha sido una tertulia, aunque llega tarde, muy divertida y demás. Yo volveré aquí y demás, y volveré a discutir con todos ustedes o demás aquí. Tú te puedes venir cuando quieras, Jesús. Lo que pasa es que hay que localizarte. Bueno, a ver, finalizo esto dando las gracias a todos. Jaime, Noemí, Juan Carlos, Jesús. Bien, yo anuncio que mañana a las 9 vuelvo a estar con un directo venezolano y, como he dicho, seguiré con directos hasta que se anuncie la liberación de todos los presos políticos. Bien, lo dejo aquí. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Chao.